Nunca pensé que una simple broma, durante una cena familiar, terminaría con una bofetada frente a 30 personas. Ahí estaba yo, con mi vestido azul marino que Lara tanto había elogiado al llegar. Elegante como siempre, mamá, y una copa de vino blanco en la mano. La casa estaba llena de risas, copas tintineando, platos pasando de mano en mano. Era su cumpleaños número 45 y lo había organizado todo con esa eficiencia que siempre la caracterizó. Nada fuera de lugar hasta que hablé yo. ¿Recuerdas cuando querías ser astronauta, Lara, y lloraste porque el casco del disfraz era muy pesado? Lo dije entre risas, con ternura. Una anécdota de madre, nada más. Algunos invitados sonrieron, pero Lara no. La vi endurecer el rostro, su mandíbula se tensó como una cuerda de violín. Se levantó de golpe y, sin decir una palabra, me abofeteó. Una bofetada seca, sin duda ni arrepentimiento. El salón quedó en silencio, solo se oyó el tintinear de una copa cayendo al suelo. Nadie se levantó, nadie dijo nada. Me llevé la mano a la mejilla, más por la sorpresa que por el dolor. Sentí la piel arder, pero lo que más me ardía era el alma. El jefe de Lara rompió el silencio con una risita nerviosa. Vaya, eso sí que fue inesperado. Siempre tan explosiva, Ela. Hubo algunas carcajadas, risas incómodas. Todos volvieron a comer. Yo no. Yo la miré fijamente. Ella se giró y regresó a su silla como si nada. Recuerdo haber alisado el mantel con la palma de la mano, un gesto automático mío de toda la vida, como cuando quería calmar algo dentro de mí. Y esa noche, créeme, había mucho que calmar. Me quedé hasta el final, sí. Aguanté todo, hasta los discursos forzados y el pastel de 3 pisos que ella misma no tocó, solo para no darle el gusto de verme salir antes. Al llegar a casa, me senté en la sala en penumbras. Saqué mi taza de manzanilla, la misma de todas las noches, con el borde desportillado, y la sostuve entre las manos como quien abraza lo último que le queda. Me miré al espejo del aparador. A mis 78 años, esa era la primera vez que alguien me levantaba la mano. Y fue mi hija. Me pregunté muchas cosas esa noche, pero sobre todo una: ¿cuándo fue que Lara dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga? No dormí, solo esperé el amanecer con la mirada perdida. Y ahí, en ese silencio, tomé una decisión, la última vez que permito una humillación así. La última. Porque esa bofetada no fue solo una cachetada pública, fue un mensaje: tú ya no importas. Y si eso creía ella, entonces le iba a mostrar cuán equivocada estaba. No haría escándalo, no lloraría frente a nadie, pero empecé a preparar en silencio mi respuesta. Lara creía tenerme dominada, convencida de que yo no tenía nada, de que mi única riqueza era mi memoria gastada. Lo que no sabe es que tengo algo más, algo que ella jamás podrá tocar. Y por primera vez en muchos años, sonreí. Una sonrisa callada, pero firme. La sonrisa de alguien que ha decidido no dejarse pisar más. Si alguien me hubiese dicho que Lara acabaría tratándome así, le habría jurado que se equivocaba, porque yo la crié con el alma, ¿sabes? No solo con los brazos, con cada fibra de mi ser. Recuerdo cuando tenía 8 años. Su cumpleaños fue de hadas. Le hice yo misma el disfraz con tul que compré en la tienda de telas con el último billete del monedero. Me pasé 3 noches cosiéndolo a mano, le bordé estrellitas en la espalda con hilos plateados y hasta le puse unas alas hechas con alambre de gancho y medias blancas. Ella saltaba por el jardín con una varita hecha de una cuchara de madera. Decía que iba a convertir el mundo en un lugar brillante. Cada año era diferente: princesas, astronautas, científicas, sirenas. Una vez me pidió un pastel con forma de libro, porque, mamá, los libros son mágicos, como tú. ¿Cómo iba yo a decirle que no? Era profesora de literatura en la secundaria del barrio, en Córdoba. No ganaba mucho, pero estiraba cada centavo. Y si hacía falta vender algo para que ella tuviera lo que deseaba, lo hacía sin pensarlo. Mis compañeras me decían: Astrid, no te excedas, los niños no lo notan. Pero Lara sí notaba, o eso creía yo. Cada tarjeta que me regalaba decía: gracias por todo, mamá, eres la mejor. Las guardé todas.
Están en una caja de madera que me regaló Valeria hace años, con flores pintadas a mano en la tapa. Cada vez que la abro, me llega ese olor a lavanda seca y tinta vieja. A veces la abro solo para recordar que sí, alguna vez me quiso. Las fiestas eran en el jardín, con guirnaldas de papel crepé y luces de Navidad recicladas. Invitábamos a todos sus amigos y yo hacía juegos, rifas, incluso piñatas temáticas. Al final del día, siempre terminaba agotada, pero feliz. El ara me abrazaba fuerte y me susurraba al oído: cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. ¿Te imaginas? Nunca tuve lujos, mi abrigo tenía más remiendos que tela nueva, pero ella siempre llevaba zapatos nuevos al inicio del curso. Nunca notó que yo cenaba menos para que ella tuviera más, ni que pasaba noches enteras corrigiendo exámenes para conseguir horas extra y así pagarle la clase de violín que tanto quería. Y ahora se ríe con sus amigos de que mamá era una exagerada, que me gustaba hacerme la mártir. ¿De verdad creen que fue por gusto? No, mi amor, fue por amor. Por ese amor que arde y transforma, el que no pide nada a cambio. Pero quizás ahí estuvo mi error, nunca le pedí nada, ni siquiera reconocimiento. Solo una sonrisa sincera, y hace años que no la veo. Cuando se mudó a su departamento en el centro, decorado con mármol y plantas de diseño, le ofrecí ayudarla con la mudanza. Me dijo que ya tenía una empresa contratada y no me invitó a ver cómo quedó. Después te muestro fotos, mamá, es que es un caos ahora. Aún estoy esperando esas fotos. Pero yo sí tengo fotos, en papel, no digitales, de cuando ella tenía las mejillas llenas de pastel y el cabello sujeto con hebillas de colores. Las miro de vez en cuando en la soledad de mi casa y me pregunto en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo. No lo sé, solo sé que esa niña de las alas de hada ya no está. La casa está demasiado silenciosa últimamente. Es curioso, ¿no? Como el silencio pesa más que el ruido. Y eso que esta casa, la misma donde cría el ara, antes rebosaba de vida. Ahora solo se oyen los crujidos de la madera vieja y el tic-tac del reloj de péndulo que era de mi abuela. Me despierto temprano por costumbre, pongo la tetera, saco mi taza de manzanilla, la misma de cada noche, y reviso el correo, aunque ya sé que nadie escribe cartas. Las únicas llamadas que recibo son del banco o de algún consultor que quiere ayudarme con mis inversiones, como si supieran algo de mi vida. El ara no llama. O si llama, es para pedirme algo: mamá, necesito que firmes este documento para el seguro, o, ¿puedes buscar en el cajón azul mi partida de nacimiento? No pregunta cómo estoy, nunca tiene tiempo. La última vez que vino a verme fue porque necesitaba una copia del testamento. Por precaución, mamá, ya sabes cómo son los tiempos ahora. Me lo pidió con esa sonrisa de ejecutiva suya, la que no llega a los ojos. Le ofrecí té, se quedó parada junto a la puerta, ni siquiera se sentó. Y cada vez que entra a la casa, lo hace como si fuera una visita, mira todo con ojos de crítica: mamá, deberías modernizar esta cocina. ¿Todavía tienes cortinas tan anticuadas? Yo solo asiento. ¿Para qué discutir? Una vez intenté preguntarle si tenía tiempo para almorzar conmigo. Se me ocurrió preparar sus albóndigas favoritas. Cociné toda la mañana. Al final, me mandó un mensaje: se complicó en la oficina. Otro día, sí. Las albóndigas las congelé. Aún están allí. En la mesa del comedor hay 4 sillas, pero solo una se usa. A veces pongo un plato adicional, como si esperara a alguien. Me doy cuenta de lo triste que suena eso, pero me cuesta aceptar que nadie viene. Valeria me llama a veces. ¿Cómo estás, Astrid?, me dice. Solo ella me sigue llamando así. Tiene esa voz firme, como si pudiera sostenerme a distancia. Me escucha, me pregunta por mis plantas, por mis libros. Me manda fotos de su jardín y yo le respondo con imágenes de mis rosales, como si con eso mantuviéramos un hilo de vida entre nosotras. A veces camino por el vecindario, saludo a la señora Lynn, la vecina nueva, siempre me sonríe. La otra tarde la vi con su celular, como si grabara algo. No le di importancia. Su jardín está precioso, señora Astrid, me dijo. Fue la primera vez en semanas que alguien usó mi nombre con afecto.
Pero al volver a casa, ese nudo en el estómago volvió, porque aunque el jardín esté hermoso, el interior se siente cada vez más vacío, como si esta casa se estuviera despidiendo de mí en silencio. Hay una manta en el sillón que Elara usaba cuando era niña. Todavía huele a lavanda. A veces me la pongo sobre las piernas y cierro los ojos. Me imagino que estoy leyendo un cuento en voz alta y que ella me escucha, acurrucada a mi lado. Pero luego abro los ojos y no hay nadie. Ahora lo veo claro, las señales estaban ahí desde hace tiempo. No fue una bofetada aislada, fue la culminación de años de desprecio disfrazado de preocupación. Elara siempre ha tenido ese tono condescendiente: mamá, no exageres, mamá, eso ya no se usa, como si cada cosa que digo o hago fuera un chiste de mal gusto. Y yo, al principio, pensaba que era parte de su independencia, de su forma moderna de vivir. Es la nueva generación, Astrid, me decía Valeria, tratando de consolarme. Pero no era solo eso. Hace unos años, Elara me convenció de dejarle el control de mis cuentas. Es para tu seguridad, mamá. Hoy en día hay muchos estafadores, puedo ayudarte a gestionar todo. Lo dijo como si fuera un favor, pero desde entonces, cada vez que necesito algo de mi propio dinero, tengo que pedírselo. Y a veces ni eso. Ese gasto no es prudente, mamá, me dijo la última vez que pedí transferir unos fondos para arreglar el techo. Como si yo fuera una niña que no sabe cuidar sus centavos. ¿Y quién la cuidó a ella cuando la vida la dejó temblando? ¿Quién le pagó la universidad privada cuando la beca no alcanzó? Yo vendí el reloj de su padre y 2 anillos de zafiro que eran de mi madre. Con eso pagué su primer semestre. Ella lo sabe, por supuesto, lo reconoce. Jamás me acuerdo de cuando le pregunté si quería venir conmigo al médico, solo para compañía. Nada grave. Me dijo que tenía reunión con un cliente importante. Después me cuentas cómo te fue, dijo sin levantar la vista del celular. Nunca preguntó más. Y luego están las veces que me deja en ridículo en público. Hace poco, en una cena con sus colegas, me presentó así: esta es mi madre. Antes era profesora, pero ya está retirada, aunque aún cree que todo en la vida se resuelve con Shakespeare. Y soltó una risita. Nadie más se rió, pero el daño estaba hecho. Lo peor no fue el comentario, fue su mirada, esa mezcla de vergüenza y superioridad, como si me soportara solo porque le quedaba bien mostrar que tenía madre. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que aún así, yo seguía justificándola. Está estresada, Astrid, tiene mucha presión en el trabajo. Pero ahora veo que no es estrés, es desdén, y lo lleva cultivando años, poquito a poco, como se hierve una rana sin que lo note. Incluso me alejó del banco, cambió la clave del correo electrónico que usamos para asuntos legales, dijo que era por protección. Y yo, confiada, cedí. Por tu bien, mamá. Siempre con esa frase, siempre con esa sonrisa envenenada. Ya ni siquiera tengo acceso al testamento original que redactamos con León hace años. Ella tiene la única copia, y cuando le pedí una versión impresa, dijo que no era necesario preocuparse por eso ahora. Y yo me trago el orgullo, me callo, porque aún la quiero, porque aún me cuesta creer que Elara, mi Elara, sea capaz de verme como un estorbo. Pero cada palabra, cada decisión, cada omisión, ha sido una piedra más en esta muralla que ha levantado entre nosotras. Y esa muralla, créeme, ya no se puede ignorar. A veces me pregunto si Elara recuerda aquel día en que entré a la casa con las manos vacías y el corazón en la garganta. Fue la última vez que abrí la caja de terciopelo azul donde guardaba las pocas joyas que quedaban de la familia. No era una gran fortuna, pero cada pieza tenía historia: el collar de perlas, regalo de bodas de mi madre; los pendientes de ópalo que mi esposo me regaló cuando Elara nació; el anillo de ónix, herencia de mi abuela. Piezas que no solo valían por el oro o las piedras, sino por todo lo que significaban: memoria, linaje, cariño. Pero ese día, Elara estaba llorando en la mesa de la cocina, con los formularios del posgrado desparramados delante de ella. Me aceptaron, mamá, pero no tengo cómo pagar el primer semestre. Su voz temblaba y yo la sentí como una daga. ¿Cómo iba a dejarla sin apoyo? Así que caminé hasta el dormitorio, abrí la caja y metí cada joya en un sobre de terciopelo. Esa misma tarde las llevé a una joyería del centro.
Me dieron menos de lo que valían, claro, pero suficiente. Volví a casa con un sobre de billetes arrugados y se los dejé junto a la taza de té. No preguntes, Elara, le dije, solo aprovéchalo. Ella me abrazó, sí, pero fue un abrazo corto, casi mecánico, y nunca más se habló del tema. Pasaron los años. Se graduó con honores, consiguió su primer empleo bien pagado en una agencia y cada vez fue más difícil conseguir una tarde para verla. Estoy ocupada, mamá. Luego hablamos. Siempre el luego. Nunca mencionó que su madre le pagó el posgrado, ni siquiera cuando dio aquel discurso en su empresa por su ascenso. Agradeció a sus mentores, a sus colegas, incluso al barista del café de la esquina. A mí, ni una palabra. Valeria lo notó, me miró desde su asiento y apretó los labios, pero no dijo nada. Ella también sabe cuando el silencio duele más que los gritos. Lo curioso es que Elara sí se acuerda de mis errores, de cuando olvidé llevarla a una excursión del colegio, de cuando no pude comprarle los zapatos de moda en 6º grado. Eso sí lo cuenta, lo exagera, lo repite como si fuera parte de su biografía oficial. Pero los sacrificios reales, los que me rompieron por dentro, de esos no queda registro. Hace unos días, mientras limpiaba el estante del salón, encontré la foto de su graduación. Ella con toga, sonrisa de triunfo, y yo a su lado con el abrigo viejo que llevaba porque no me alcanzaba para otro. En la foto estoy sonriendo, pero sé que esa sonrisa era prestada, porque por dentro sabía que mi lugar en su vida era cada vez más borroso. ¿Y qué otra opción tenía? Una madre no pregunta cuánto vale su sacrificio, pero una madre también tiene derecho a preguntar, ¿y mi lugar? ¿Dónde quedé yo en tu historia? Fue la señora Lin quien me lo mostró. Esa mañana, mientras regaba mis rosales, ella se acercó con ese andar rápido suyo y una expresión extraña. Señora Astrid, creo que debe ver esto. Pensé que era otra receta nueva o un vídeo de gatos, como los que solíamos intercambiar para reírnos, pero no. Me entregó su teléfono con las manos temblorosas y ahí estaba yo, en un vídeo, en la sala de la casa de Elara, con la luz cálida del candelabro colgando justo encima. Mi rostro girando por la bofetada, los invitados petrificados, el sonido nítido de esa mano cruzando mi cara. El título decía, cuando tu madre intenta arruinar tu cumpleaños y terminas dándole una lección. Publicado por Elara. Sentí como se me vaciaba el pecho, como si todo el aire del jardín se hubiera escapado de golpe. ¿Cómo podía haberlo subido ella, mi hija? Leí los comentarios. Gente riendo, usando emojis. Algunos decían que era una drama queen, que se notaba que la señora quería atención. Otros, más crueles, sugerían que yo merecía el golpe. Uno incluso escribió, así se hace, a poner límites a los boomers. Mi nombre no aparecía, claro, solo mi madre, pero la voz era inconfundible. Mi vestido, mi anécdota, todo ahí, expuesto como una caricatura de lo que fue una humillación real. Me senté en la banca del jardín. Ni siquiera lloré. Era una tristeza tan honda que ya no cabía en lágrimas. ¿Cómo explicar lo que se siente cuando te convierten en burla pública, cuando tu propia sangre te ofrece al escarnio como si fuera entretenimiento? La señora Lin me tocó el hombro. Si quiere, puedo borrarlo, tengo contactos, hay formas de reportarlo. Negué con la cabeza. Déjelo, que se vea, que se quede ahí. Porque, por primera vez, ya no quería protegerla. Ya no iba a excusar su comportamiento. Ella había cruzado una línea que no tiene regreso. Entré en casa. Fui directo al escritorio. Saqué una carpeta de cuero marrón que casi no tocaba. Allí estaban los documentos que aún conservaba, el Antiguo Testamento, las cartas que León, mi abogado, me enviaba cada diciembre y lo más importante, la nota manuscrita que Catherine me dejó antes de morir. Esa mujer, la directora de la biblioteca donde trabajé los últimos 20 años, me dejó una fortuna discreta con una condición, haz con ella lo que creas justo. Y justo, en ese momento, era dejar de callar. Volví a mirar el vídeo. Lo reproduje otra vez, esta vez sin apartar la vista. Sí, ahí estaba yo, vieja, sola, ridiculizada. Pero también estaba su crueldad, su soberbia, su desprecio.
Eso no lo podía borrar ni el mejor filtro. Entonces lo decidí. No voy a pelear, no voy a gritar, pero cada centavo de lo que tengo será protegido. No por rencor, por dignidad. Porque si el Ara cree que puede golpearme y luego lucrarse con mi imagen, se va a dar cuenta de que no soy su trampolín ni su títere. Ese vídeo será su trofeo, que lo tenga, porque yo ya elegí mi camino y no la incluye a ella. No hubo gritos, no hubo drama. Solo una mañana tranquila, el canto de los mirlos en la ventana y mi maleta azul de ruedas lista junto a la puerta. No dejé carta, no dejé nota. ¿Para qué? El Ara no necesitaba explicaciones, ella ya lo había dicho todo con su silencio, su desprecio y esa bofetada que ahora todos podían ver en internet. Empaqué solo lo necesario, mis libros más queridos, mi manta tejida por mamá, la de los bordes deshilachados, un relicario que guardo desde los 16 y una caja con cartas y fotos. Nada de muebles, nada de adornos. Lo demás se lo puede quedar. Al fin y al cabo, ya actuaba como si la casa fuera suya. Ella llegó poco antes del mediodía. Me encontró en la entrada, con el abrigo puesto y las llaves en la mano. Se detuvo, confundida. ¿A dónde vas? La miré directo a los ojos, sin una pizca de temblor. A donde no me humillen. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Le extendí las llaves. Te dejo la casa, por ahora. Las tomó con lentitud, como si no entendiera. Pero claro que entendía, siempre entiende, solo que no le gusta cuando no tiene el control. ¿Y qué se supone que haga con todo esto?, preguntó, mirando las cajas que aún no había abierto desde la mudanza de sus cosas. Me encogí de hombros. Haz lo que quieras, como siempre lo has hecho. Di un paso afuera. El aire estaba tibio, lleno de polen. Por primera vez en años, sentí que mis pulmones se llenaban sin esfuerzo. No puedes simplemente irte así, mamá, dijo, ahora con un dejo de alarma. Me detuve un momento. No puedo, El Ara. Me grabaste sin permiso, te burlaste de mí ante desconocidos, me quitaste voz y dignidad. ¿Y aún así esperas que me quede aquí, esperando tu perdón? Fue solo una broma, dijo, casi con desesperación. Pues tu broma me liberó, respondí. Y me fui. No miré atrás, ni cuando cerró la puerta con fuerza, ni cuando la escuché soltar una palabrota. Yo seguí caminando con la maleta rodando detrás, como quien cruza un puente que se quema en silencio. Tomé el bus hasta la casa de Valeria. Me recibió sin preguntas, con una taza de té caliente y una manta en el regazo. Me senté en su sofá, ese viejo sofá que huele a canela y libros, y por primera vez en mucho tiempo, descansé. ¿Quieres hablar?, me preguntó. No ahora, respondí. Entonces solo siéntate. Aquí estás segura. Me acurruqué con mi manta y cerré los ojos. Dejé que el mundo siguiera girando sin mí por un rato, porque ya no era mi responsabilidad sostenerlo. El Ara se quedó con la casa, pero yo me quedé con algo más valioso, mi paz. Las noches en casa de Valeria tienen otro ritmo. El reloj no manda, la televisión suena bajito, solo como compañía, y la lámpara de pie lanza una luz cálida sobre el sillón. Me siento ahí, con mi manta sobre las piernas, el relicario entre los dedos, y dejo que los pensamientos vengan uno por uno. El Ara, mi El Ara. ¿Alguna vez me amó de verdad o solo me toleraba como se tolera una lámpara vieja que estorba pero no se tira? Por costumbre. Desde niña fue fuerte, inteligente, impaciente. Yo la admiraba, siempre creí que esa fuerza venía de mí, pero ahora empiezo a dudarlo. Tal vez solo la moldeé para sobrevivir en un mundo duro, y en el proceso, le enseñé que la ternura era una debilidad. Pienso en todas esas veces que me hablaba como si yo fuera una carga. ¿Fue siempre así y yo no quise verlo? ¿O fue cambiando poco a poco y yo la fui justificando, excusando, perdonando, hasta que ya no quedó nada? Valeria dice que no hay que martirizarse. Hay hijas que aman solo cuando les conviene, me dijo anoche mientras tejía. Y hay madres que confunden necesidad con amor. No supe qué responder, porque es cierto. El Ara me necesitó mucho tiempo, para sus estudios, para cuidar a sus hijos cuando los tuvo, para ayudarle con la mudanza, con las cuentas, con el papeleo.
Siempre necesitaba algo y yo siempre decía que sí. ¿Eso es amor o solo funcionalidad? Nunca olvidaré la última vez que me abrazó de verdad. Fue cuando se enteró que la habían aceptado en la universidad de sus sueños. Me abrazó y lloró. Lo logré, mamá. Lo logramos. Lo dijimos juntas, lo logramos. Esa fue la última vez que sentí que éramos un equipo. Después vinieron las excusas, las distancias, las agendas llenas, el de te llamo luego. Y yo, tonta de mí, seguía dejando la mesa puesta por si venía. Ahora entiendo, no era desinterés, era estrategia. No soy una santa, tampoco. A veces fui dura, a veces le exigí demasiado. A veces, incluso, me callé cuando debía decir algo. Pero nunca dejé de amarla, nunca dejé de creer que al fondo había cariño. Hoy no estoy tan segura. ¿Y si nunca me amó? ¿Y si solo fui su plataforma, una base blanda donde podía aterrizar cuando el mundo la golpeaba, pero nunca una prioridad, nunca un refugio real? El relicario en mis manos tiene una foto de ella de niña, 7 años, coletas, sonrisa sin dientes, ojos que me miran con devoción. ¿Qué pasó con esa niña? Quizás se fue, o quizás nunca estuvo. Y me duele pensar eso, me atraviesa como un susurro frío, pero también me libera. Porque si el amor no estaba, no es mi culpa que ya no quede nada. Yo no rompí el hilo, yo solo solté la cuerda que me estaba ahorcando. La lámpara parpadea un poco. Valeria duerme en su sillón con las agujas de tejer aún entre los dedos. Me acerco, le cubro los pies con su manta y le susurro, gracias, porque aunque el ara me dejó vacía, aquí estoy. Y aún tengo a alguien que me llama por mi nombre. No fue de un día para otro, esa es la mentira que una se cuenta para no ver el daño. Pero ahora, desde la distancia, lo veo claro, el ara no me quería, me usaba. Cada regalo, cada abrazo, cada «gracias, mamá» era seguido como la sombra al cuerpo de una exigencia, un favor, un préstamo, una renuncia. Cuando era niña, me dejaba notitas en la nevera, «eres la mejor». Luego me pedía que la ayudara con el disfraz, con el trabajo de ciencias, con el proyecto imposible. Y yo, feliz, creyendo que era amor. No veía que era un trueque, una transacción disfrazada de cariño. En la universidad, cada llamada empezaba con un «te extraño, mamá» y terminaba con un «¿podrías enviarme $100 más?» Nunca decía para qué, solo que era urgente. Yo cerraba el libro, corría al banco y me decía que eso hacen las madres. Con el tiempo, aprendí a anticipar la jugada. Si me llamaba sin motivo, yo sabía que algo venía. Si me mandaba flores, era porque necesitaba un favor grande. Si me invitaba a cenar, era porque algo se avecinaba que requería mi firma o mi sacrificio. ¿Y aún así, yo lo aceptaba? ¿Por qué? Porque estaba hambrienta, no de comida, sino de afecto. El afecto que no me di a mí misma, el que esperaba que ella me devolviera como premio por mi entrega. La claridad es cruel, pero también es necesaria. Hace unos días encontré en mi bolso una lista de compras que había escrito en diciembre pasado. Incluía ingredientes para un pastel de zanahoria, su favorito, una vela con aroma a vainilla y un par de guantes de cuero que vi en una vidriera. Pensaba regalárselos para Navidad. Nunca los compré. No me alcanzó, porque ese mes el ara me pidió ayuda con la hipoteca, otra vez. Me dijo que era solo por un par de semanas. Después te lo devuelvo, mamá. Nunca lo hizo. Y el pastel jamás se horneó. Valeria dice que lo mío no fue ceguera, fue fidelidad mal dirigida. Que uno no elige ser madre como quien elige una planta, que lo hace con esperanza. Y que cuando esa esperanza se marchita, es como si algo dentro se secara también. Pero hay un tipo de claridad que viene después del desierto, cuando ya no queda nada que dar y lo único que queda es una misma. Yo estoy ahí, en ese lugar. El ara convirtió cada gesto mío en un capital emocional, una deuda. Me hizo sentir que siempre estaba en falta, que nunca era suficiente. Pero ahora lo sé, era ella quien necesitaba sentir poder, control, que todo girara a su alrededor. Y yo, por fin, me he salido de esa órbita. No tengo miedo de estar sola, lo que me daba miedo era ver con lucidez. Y ahora que la tengo, no pienso mirar hacia otro lado.
Me sirvo una taza de té, acaricio la tapa de mi caja de recuerdos y me digo algo en voz baja. ¿Solo para mí? Nunca más. Valeria no necesitó explicaciones cuando llegué a su casa con la maleta y el corazón hecho trizas. Solo me dijo, te estaba esperando. Y me abrazó como solo una amiga de verdad sabe abrazar, sin juicios, sin condiciones, sin reloj. Me preparó una sopa de zanahoria con jengibre, como cuando éramos jóvenes y estudiábamos juntas para los exámenes de literatura. Puso una manta en el sofá y me dejó elegir qué película vieja queríamos ver. Opté por Lo que el viento se llevó. A la mitad me quedé dormida. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, Valeria ya tenía el desayuno servido, pan de centeno, queso blanco y mermelada de naranja. Hoy no hablamos de Elara, me dijo sin mirarme. Hoy hablamos de ti. Comimos en silencio. Luego salimos al jardín. Valeria regaba sus lavandas y yo me senté junto al rosal, ese que siempre le florece más que al mío. ¿Te duele mucho?, preguntó al rato. Asentí. ¿Sientes que la culpa es tuya? Asentí otra vez. Pues deja de hacerlo, porque no lo es. Nunca lo fue. Me derrumbé ahí mismo, entre los rosales y la tierra mojada. No con gritos ni sollozos, con ese llanto silencioso que sale cuando el alma se cansa de guardar tanto. Valeria me sostuvo del brazo y me ofreció un pañuelo. Astrid, tú no eres la que debe pedir perdón. No eres tú la que debe justificarse. A ti te han usado y eso es violencia. No física, pero igual de cruel. La miré con los ojos rojos, sin palabras, y ella continuó. Yo vi ese vídeo. Y lo vi no porque quisiera, sino porque la señora Lynn me lo mandó, con rabia. Elara no solo te golpeó, se burló de ti y lo compartió como si fueras un personaje de comedia. No tiene perdón. Quise decir algo, defenderla, quizá. Pero Valeria alzó la mano. No, no más excusas. No más, pero es mi hija. Ya no. Eso no la hace intocable. Si alguien más te hubiera hecho lo que ella te hizo, ya habrías cortado todo lazo. ¿Por qué a ella se lo permites? No supe qué responder. Esa noche, Valeria sacó su carpeta de documentos, me mostró su testamento, me explicó cómo lo organizó todo para que nadie pueda aprovecharse de ella si llega a faltar. Tú también deberías hacerlo, Astrid. No por venganza, por protección. Para que lo que aún tienes no caiga en manos equivocadas. La miré con un nudo en la garganta. ¿Y si me arrepiento? Entonces se cambia. Pero al menos habrás tomado una decisión por ti, no por miedo a ella. A la hora de dormir, me dejó una taza de manzanilla en la mesita de noche y encendió una lámpara pequeña. Me tapó hasta los hombros y me dijo algo que no olvidaré. Aquí no tienes que demostrar nada. Eres suficiente, Astrid. Siempre lo fuiste. Me quedé mirando el techo en penumbras, con el calor de la manta y el aroma a lavanda en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad. Una semana después de instalarme en casa de Valeria, me senté frente a León con una carpeta en las manos y una decisión tomada. El mismo León que había sido abogado de la familia por 30 años, el que asistió al funeral de mi esposo y luego al de mi hermana sin cobrar ni una hora. Me miró con esa mezcla de respeto y preocupación que siempre le he conocido. ¿Estás segura, Astrid? Más que nunca, le respondí. Quiero modificar mi testamento. No fue una decisión impulsiva. Lo había meditado noche tras noche, con la taza de manzanilla caliente entre las manos y la manta vieja sobre las piernas. Había hecho listas, comparado fundaciones, revisado nombres y, sobre todo, había pensado en Elara y en lo que no merecía. Todo irá a la Fundación de Mujeres Lectoras, le dije. Quiero becas para jóvenes que amen los libros, para que no dependan de nadie para sobrevivir, para que no terminen como yo. León asintió sin emitir juicio, solo preguntó. ¿Y sobre Elara? Exclúyela por completo. Guardó silencio por un instante, luego tomó su pluma y comenzó a escribir. Le expliqué que no se trataba de castigo, sino de protección. Que Elara, si quedaba como heredera, solo usaría ese dinero para seguir trepando en su mundo de apariencias.
No iba a alimentar más esa maquinaria, no con lo que construí con tanto esfuerzo. Quiero blindarlo todo, le dije. Quiero que, por más que lo intente, no pueda impugnarlo. León me mostró cómo crear cláusulas específicas, cómo designar a la fundación como beneficiaria irrevocable y cómo asegurar que cualquier intento de Elara por cuestionar el testamento resultara inútil legalmente. Cuando terminamos, me sentí ligera, como si hubiera cerrado una puerta y del otro lado el pasado ya no pudiera alcanzarme. León me miró con ternura. Pocas personas hacen esto con tanta claridad, Astrid. ¿Estás en paz? No del todo, le dije, pero empiezo a saborear la idea. Salimos de su oficina justo cuando empezaba a lloviznar. En la calle, vi a una joven con un paraguas cubriendo a su abuela mientras cruzaban. No sé por qué, pero me quedé viéndolas un rato. Pensé, ojalá Elara hubiera hecho eso alguna vez. Cubrirme, cuidarme, verme. Pero no, ella solo supo tomar. De regreso en casa de Valeria, le conté todo. Ella asintió mientras servía sopa. Es lo justo, Astrid. No lo hiciste por venganza, lo hiciste por ti. Y tenía razón, porque cada línea de ese Nuevo Testamento era un acto de afirmación, una declaración de que no soy propiedad de nadie, que mi historia no termina con una bofetada ni con un vídeo viral. Termina como yo lo decido. La lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras tomaba la sopa. Me sentí fuerte, como una mujer que por fin ha tomado el timón de su propio barco. Elara no lo sabe aún, pero pronto lo descubrirá. Fue León quien me lo contó. Tu hija vino hoy a la oficina, dijo con tono seco, como quien describe una tormenta ya pasada. Llegó sin cita, exigió explicaciones, gritó. Me lo imaginé todo. Elara de pie en su traje de ejecutiva, el maquillaje perfecto deslizándose por las mejillas, furiosa por no entender cómo el mundo, su mundo, podía estar girando sin su permiso. ¿Cómo que me excluyó? Soy su única hija, gritó, según me relató León. Debe haber un error. ¿Quién la manipuló? ¿Fue Valeria, ah? Claro, siempre una conspiración, nunca un espejo. Cuando León le explicó que no había error, que era un documento válido, firmado, sellado y blindado, Elara perdió los estribos. «Esto es una traición». «No», respondió León, firme. «Esto es justicia». Ese mismo día recibí su primer mensaje. Luego vinieron las llamadas. Al principio, furiosa, ¿qué clase de madre hace esto? Después, lastimera, mamá, por favor, hablemos, podemos arreglarlo. Y luego, desesperada, dime qué quieres, dime cómo puedo revertirlo. Yo no contesté. No porque me diera gusto verla rogar, sino porque ya no tenía nada que decir. Todo lo dije cuando firmé ese testamento. Todo lo grité cuando me fui de esa casa sin mirar atrás. Una noche, a eso de las 10, Elara apareció en casa de Valeria. Golpeó la puerta con fuerza. Valeria no quería abrir. «Te está manipulando, Astrid», me dijo. Pero yo, con el corazón latiendo como un tambor, decidí enfrentarla. Abrí. Ahí estaba mi hija, con los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido, el bolso de diseñador colgando torcido del brazo. «Mamá», dijo apenas. No la invité a pasar. «¿Por qué me haces esto?» «No te lo hice a ti», respondí. «Lo hice por mí». Se aferró al marco de la puerta, como si con eso pudiera aferrarse también a lo que había perdido. «Solo necesito una oportunidad. Una. Para demostrarte que te quiero». La miré en silencio. El rostro que yo había besado tantas veces, las manos que de niña me apretaban fuerte. Y me dolió, claro que me dolió, pero el dolor no es motivo suficiente para seguir permitiendo abusos. Tu oportunidad fue cuando me abofeteaste, le dije, delante de 30 personas. Cuando compartiste ese vídeo, cuando reíste mientras los demás me apuntaban con el dedo. Esa fue tu oportunidad y la perdiste. Se quedó callada. Lo siento, Elara, susurré. Pero ya no era suficiente. Cerré la puerta. Sin portazo, sin rabia, solo un clic seco, como quien cierra un capítulo. Valeria me abrazó sin decir palabra.
Yo me senté, temblorosa, con la manta sobre las piernas y los ojos llenos no de lágrimas, sino de memoria. De todo lo que fue y de todo lo que ya no será. El Ara ahora sabe lo que cuesta la traición. No en gritos, no en castigos. En silencio y en firmeza. A los pocos días, el Ara pidió una última reunión. Por cierre, dijo en un mensaje escueto. No súplicas, no exigencias. Solo esa palabra, cierre. Y por alguna razón, decidí aceptar. La cité en un café discreto, lejos del centro, donde nadie nos conociera. Llegó puntual. Siempre ha sido puntual, incluso para su desprecio. Vestía sobria, sin maquillaje. Traía los ojos hinchados y, aún así, trató de sonreír. «Gracias por venir, mamá». Yo no respondí, solo asentí y envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Manzanilla, como siempre. Ella pidió un café negro. El silencio entre nosotras era espeso, como si llenara cada rincón, hasta que el Ara habló. No vengo a rogar. Solo quería entender por qué. ¿Por qué fuiste tan lejos? Podías haberme hablado. La miré a los ojos, esa mirada que antes me enternecía, ahora solo me parecía lejana, como mirar una fotografía de alguien que ya no vive. ¿Quieres entender por qué? Pregunté. Ella asintió. Te lo diré. No me dolió la bofetada, el Ara. Me dolió el silencio que vino después, las risas, el que nadie se levantara. Pero sobre todo, me dolió que tú no vieras nada malo en lo que hiciste. Mamá, era mi cumpleaños, estaba estresada. No, no era estrés. Era desprecio. Y tú lo sabes. Se quedó quieta, como una estatua de sal. Desde hace años, cada cosa que hacía por ti se convertía en obligación, nunca en amor correspondido. Cada gesto mío era una inversión que tú creías poder cobrar sin devolver nada. Yo era tu madre, tu sombra, tu asistente, tu billetera, pero nunca tu igual. El Ara bajó la vista. Su voz salió quebrada. No quería que llegáramos a esto. Pero llegamos. Y tú me empujaste hasta aquí. ¿Y sabes por qué lo hice, el Ara? Porque entendí que el respeto no se negocia, ni siquiera con los hijos. La vi temblar ligeramente. Por un segundo, la niña que crié pareció asomarse tras esa fachada de mujer hecha y derecha. ¿Y ya no me quieres?, preguntó. Esa fue la pregunta más cruel. No es que no te quiera. Es que ya no puedo quererme solo a través de ti. Se hizo otro silencio, esta vez uno más suave, como una brisa fría tras una tormenta. El Ara respiró hondo. ¿Y qué sigue? No lo sé. Pero lo que sí sé es que todo empieza con la verdad. Y la verdad es esta, me has hecho daño y ya no pienso permitirlo. Me puse de pie, envolví mi bufanda y dejé el dinero sobre la mesa. Antes de irme, la miré por última vez. Me golpeaste frente a todos. No me dolió la cara, el Ara. Me dolió el alma. Di media vuelta, caminé hacia la puerta. Sentí que me miraba. No la detuve, no la abracé, no dije, te amo, ni te perdono, porque hay cosas que deben sanarse desde lejos. Y ese día entendí que, a veces, la única forma de amar a alguien es alejarse. No volví a verla. No supe si regresó al trabajo, si cambió el vídeo de sus redes, si comentó con sus amigos que ahora su madre le dio la espalda. No me interesaba. Pero sí sentí que algo quedaba pendiente, no para ella, para mí. Así que escribí una carta. La escribí con mi pluma antigua, la de tinta morada que usaba cuando corregía exámenes, esa que León me regaló el día que me jubilé. La hoja era de papel grueso, con borde dorado, porque incluso las despedidas merecen ser bellas. La doblé con cuidado, la metí en un sobrecolor crema y caminé hasta la casa, la que una vez fue mi hogar. No toqué la puerta, no quise volver a ver esa entrada que tantas veces limpié, ni ese buzón que el Ara decía querer cambiar porque se veía viejo. Solo deslicé la carta dentro y me fui. ¿Esto fue lo que le escribí? El Ara. No te escribo para castigarte ni para pedirte que vuelvas. Te escribo porque no quiero que el silencio sea lo último que te deje.
No te deseo mal, aunque muchos pensarían que tienes bien merecido un poco de sufrimiento. Yo no. Yo solo deseo que un día comprendas lo que es amar sin ser usada, que un día alguien te abrace sin que le debas nada, que alguien te ayude sin cobrarte en culpa, que alguien te mire y te vea, simplemente porque quiere verte. Ese alguien fui yo durante muchos años y, aunque no lo supiste valorar, no me arrepiento de haberte amado. Mi amor fue real, tan real que me destruyó en pedacitos, pero también fue lo suficientemente fuerte como para reconstruirme. No soy una víctima, Elara. Soy una mujer que se cansó de mendigar migajas de respeto y que por fin se eligió a sí misma. Has perdido algo más valioso que una herencia. Perdiste la oportunidad de tenerme cuando aún podía darte lo mejor de mí, mi presencia. No te guardo rencor, pero tampoco te reservo más lugar en mi mesa. Te crié con todo lo que tuve, y con lo poco que me queda, construiré paz para mí, para las otras jóvenes que podrán estudiar gracias a esa fundación, para quienes sí saben agradecer, para quienes aún creen en el amor como un puente, no como una trampa. Esta es mi despedida. No necesitaré más palabras ni más llantos. Solo este adiós. ¿Tu madre? Astrid. Al dejar el buzón atrás, no sentí tristeza, ni siquiera alivio. Sentí dignidad. Porque el amor, cuando es real, no desaparece. Solo cambia de lugar. Y ahora, por fin, me lo reservo para mí.